Por eso, en esta mañana que estamos reunidos en el nombre del Señor, tenemos una promesa que está en la Biblia, que dice que cuando nos reunimos en su nombre, Dios está. Amén. Cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Dios está. ¿Usted cree que Dios está aquí? Dios está. Y está con la iglesia que nos está acompañando en las redes, también está. Con las familias, con cada hermano y hermana que está recibiendo, también es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia de este tiempo también se reúne de esta manera, en forma online, así que estamos reunidos en el nombre del Señor y Dios está aquí, Dios está en cada hogar que está compartiendo esta reunión, Dios está en el lugar donde hay alguien recibiendo la palabra, la iglesia está reunida en el nombre del Señor y la promesa dice que Dios está con su presencia, el Señor está por medio de su Espíritu Santo, pero también dice que todo lo que pidamos en acuerdo, es la oración más poderosa cuando la iglesia se reúne a orar. Todo lo que pedimos en acuerdo, Dios responde con un milagro. ¡Qué gran bendición! Amén. Que Dios va a escuchar tu oración, escucha tu oración y va a responder con un milagro. Dios, ¿por qué es garante de esta palabra, de esta promesa, y se arriesga a decir todo lo que pidan se los voy a responder? Porque sabe que la iglesia ora conforme a su voluntad. Amén. Cuando hay un grupo de hermanos, de cristianos, que buscan la presencia de Dios y oran, bueno, Dios responde. Dios responde. ¿Por qué? Porque Él sabe que la iglesia no va a pedir algo descabellado, sino va a pedir algo que Él quiere hacer. Y entonces lo que vamos a pedir en esta mañana, Dios lo va a responder. Si necesitas ser sanado, vamos a orar para que Dios te sane. Si tenés un problema familiar, vamos a dejar tu familia en las manos de Dios para que Dios tome el control. Y así cualquiera sea tu situación o el milagro que estés buscando, en este momento de oración, déjalo en las manos del Señor. ¿Estás preparado? Mirá que es una oración poderosa, es una oración que Dios responde porque es una oración en acuerdo con toda la iglesia. Así que te invito a levantar tus manos al cielo. Gracias, Señor, gracias, porque no es en nuestra fuerza, es por la gracia de Dios. No tenemos ninguna virtud en esta mañana personal para acercarnos a Dios, pero por la gracia divina, porque Él nos ha redimido, bueno, tenemos la oportunidad de en esta mañana estar en la presencia del Señor. Señor, te damos toda la gloria, toda la gloria. Señor, con la iglesia bendecimos tu nombre y reconocemos que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Señor, necesitamos tu bendición. Por eso en esta mañana nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos ponemos de acuerdo para que derrames tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar. Señor, oramos por los que están sufriendo, oramos por los que están enfermos, los que tienen dolencias y necesitan ser sanados, necesitan un milagro de sanidad. Señor, oramos para que en este momento estés sanando esas vidas y esas dolencias, esas enfermedades desaparezcan por medio de un milagro. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sana a esas vidas. Aún aquellos que están internados donde están, Señor, familiares, amigos, y que muchos están orando en este momento, han venido a pedir por un milagro en esos hogares. Señor, te pedimos que donde están sufriendo reciban sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que reciban vida ahora. Señor, dejamos esta causa en tu presencia. También oramos por las familias que están sufriendo, que tienen hijos con adicciones, que tienen cadenas, que tienen ataduras, que hay divisiones, que hay peleas. Señor, oramos para que tu reino visite esos hogares ahora y tu bendición se extienda a cada familia. Señor, ahora bendice
sus familias. Bendice esas familias que están, Señor, pasando por un mal momento. Que tu reino visite con paz, visite con gozo, Señor. Visite con justicia sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, que venga tu reino a esas familias. Señor, oramos por aquellos milagros que quizás en nuestras fuerzas no podemos resolver. Problemas de vivienda, problemas de trabajo, problemas, Señor, económicos. Señor, que se desaten poderosos milagros y que ninguno de tus hijos, que ninguna familia de tu pueblo, Señor, esté pasando necesidad en este momento, sino todo lo contrario. Que tu pueblo sea prosperado ahora y que se desate una bendición poderosa sobre cada familia, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda clase de pobreza, de miseria, de escasez que trae dolor y sufrimiento. Y declaramos que tu pueblo se levanta y prospera. En el nombre de Jesús. Y Señor, dejamos toda causa. Si hay alguien que está preocupado por alguna dificultad, si hay alguno de tus hijos que está atravesando por alguna prueba o algo muy difícil, Señor, dejamos esa causa en tu presencia para que tomes el control. Señor, nos ponemos de acuerdo para que cada familia, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas reciban bendición de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. ¿Eso sabe por qué es? Porque los creyentes tenemos que aprender a vivir bajo la gracia divina. A veces a todos, y más los que tenemos algunos años de cristianos, nos agarra un poco el virus de la religiosidad. Todos tenemos vestigios de religiosidad y a veces pensamos que Dios nos bendice porque nosotros somos buenos cristianos o somos buenos evangélicos, porque venimos mucho a la iglesia. Y bueno, y ahí es donde nos empezamos a equivocar. Nos ponemos como en esa posición que tenía el fariseo en el templo cuando oraba y al lado tenía un mendigo y el fariseo empezó a darle gracias a Dios por lo buen creyente que él era, ¿no? Y a tal punto que se empezó a comparar con el mendigo y en un momento no lo pudo callar, tuvo que decirlo, y le dijo a Dios: te doy gracias porque no soy como este mendigo. Tremendo, ¿no? Me imagino Dios cuando estaba escuchando eso, dijo: no puede ser que este hombre... Bueno, pero lo dijo, gracias porque no soy como este, hasta se comparaba. Entonces, bueno, nos puede agarrar eso, de pensarnos que somos bendecidos, o no somos bendecidos porque somos buenos, porque oramos mucho, porque venimos a la iglesia muchas veces a la semana. Bueno, nos cae esa locura y es ahí donde nos confundimos. En realidad somos bendecidos por la gracia de Dios. Por la gracia. La gracia es favor no merecido. Dios te bendice aunque no lo merezcas. ¿Tenés bien en claro esto? Dios te bendice y muchas veces no lo mereces. No somos dignos. Es más, no somos dignos ni siquiera de estar en su presencia. Pero por la gracia de Dios, y cuando más conocemos la palabra, cuando más conocemos la Biblia, nos damos cuenta que más necesitamos de la gracia de Dios. Porque si es en nuestra fuerza o con nuestras virtudes, delante de Dios no nos podemos ni acercar. ¿Reconoce esto? ¿Reconocemos esto? Entonces estamos acá por la gracia de Dios. Y vamos a recibir la palabra que Dios tenga preparada para esta mañana por la gracia de Dios. Y esa palabra te va a hablar y va a traer bendición. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino vuelve con un resultado sobre tu vida. Va a volver con un milagro. Y hoy tiene que ver con la bendición de Dios, el renuevo de Dios en tiempo de dificultad. Vamos a hablar de este tema. Dios nos quiere renovar aún en tiempo de dificultad. Donde hay renuevo
en la naturaleza enseguida hay verde, hay crecimiento, hay fruto. Y bueno, Dios te dice, yo voy a traer renuevo en medio, tengo la capacidad de traer renuevo en medio de la sequedad. En medio del desierto, Dios puede traer bendición. Gloria a Dios. Si hay algo que me impactó el año pasado en nuestro país, en Argentina, que hubo sequía en el campo, en la tierra, llovió muy poco y eso trajo muchos problemas económicos en gran parte del país, pero también pude notar por los medios de comunicación lo que pasaba en muchos lugares que no había agua, lo terrible que es la sequedad. Lo terrible que es cuando no hay agua en nuestros campos, en la tierra, y donde la tierra se empieza a agrietar. Bueno, había animales muertos. Bueno, esto es lo que muchas veces se puede producir en el mundo espiritual. Vivimos tiempos de sequedad. Cuando hay sequía, no hay crecimiento. Podemos tener toda una vida seca, podemos vivir áreas de nuestra vida que tienen cierta sequedad, a veces estamos secos en los sueños, en los proyectos, a veces estamos secos en la economía, no hay fruto, todo lo que emprendemos sale mal, a veces hay sequedad en ciertas áreas, los que tienen un llamado de Dios, los que quieren servir a Dios, a veces vivimos desiertos ministeriales. Parece como que Dios no te escucha y no te responde. Bueno, también podemos vivir desiertos, en cualquier situación. Nuestro país en este tiempo está viviendo un tiempo de mucha dificultad. Y también en gran parte del mundo hay mucha dificultad. Esto es una realidad. Pero aún en estos tiempos hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Que aún en tiempos de dificultad, quizás estás viviendo en este tiempo de mucha dificultad en ciertas áreas, pero lo que nos promete el Señor, que en esos tiempos igual nos vamos a renovar. Igual va a haber bendición, siempre, siempre. Y esto es maravilloso, porque Dios tiene esta capacidad que aún en el desierto podemos florecer. En el desierto podemos florecer. No importa aquella situación, aquello que nos rodea, no importa. Dios si te dice, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir. Por eso hay que analizar mucho si las cosas no te están yendo bien aquí, en este país, y por ahí estás pensando en ir a otro lugar, a otra tierra, y si es un sueño, un proyecto, Dios te va a bendecir. Pero el cambio no está en cambiar de lugar. Si buscas la bendición porque pensás que la bendición está allá y no acá, en realidad Dios te dice, donde estés, yo te quiero bendecir. Donde estés, tenés que florecer. Y esto es como un llamado de atención también a todos nosotros, es que tenemos que buscar la bendición de Dios. Porque por ahí siempre estamos pensando, la bendición de Dios está allá, la bendición de Dios está allá. Allá. Y siempre ando buscando. Esto inclusive pasa con las congregaciones, con las iglesias. Hay personas que viven de iglesia en iglesia porque pensando que allá está la presencia de Dios, allá. Y así no se encuentran en ningún lado, pero la realidad es que el cambio tiene que ser personal. Es más, si ves que en tu iglesia hay algo que anda mal, quédate y trata de florecer. Trata de renovarte para producir algún cambio. Amén. Porque por ahí hay un grupo de gente que anda de iglesia en iglesia tratando de encontrar el lugar que esté floreciendo. Bueno, pero por ahí la sequedad está por dentro. Entonces, no, el desafío es lo que Dios te dice, donde estés te quiero bendecir. La tierra donde te moves va a bendecir, va a ser bendecida, va a reverdecer, va a haber renuevo, va a dar renuevo, pero la bendición va a venir a tu vida, a tu vida. Por eso
Si en tu familia no hay bendición, no huyas, quédate y la bendición que llega a tu vida va a hacer que todo comience a reverdecer, a traer renuevo. Podríamos esto aplicarlo al trabajo, en la empresa donde estás. Quédate, no huyas buscando la bendición, va a estar allá, y nunca la encontrás, porque en realidad lo que Dios te quiere demostrar, que aún en el desierto, Dios trae renuevos. Aún en el desierto Dios trae bendición. Y esta es la palabra para esta mañana. Así que vamos al primer pasaje que vamos a compartir, que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. La renovación en la vida del cristiano. Y dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bien fuerte ese aplauso, porque es una promesa. Es una promesa de Dios y es lo que todos vivimos, es una realidad. El hombre exterior se desgasta por los años, se desgasta por el tiempo. Si hay algo que vivimos y que seguimos experimentando, aún los cristianos, es que nuestro cuerpo se corrompe. Tenemos corruptibilidad, dice la Biblia. La carne envejece. Todavía, a pesar de que estamos bajo la gracia de Dios, los años pasan. Y esto no lo vamos a cambiar. Si alguno tiene la posibilidad de hacerse alguna cirugía, bueno, lo mejorás. Si tenés el dinero para hacerlo, tranquilo. Mejorás, retardás unos años nada más. Pero en realidad los años pasan, y esto el apóstol Pablo lo vivía también. Su hombre exterior se desgastaba, pero habla del hombre interior, habla del interior del creyente, de nuestro interior. Dice, se va a renovar de día en día. Entonces, esta primera palabra nos enseña algo que tenemos que todos experimentar, que el desierto, que la dificultad no te desgaste tu interior. Amén. El desierto, la dificultad no debe desgastar nuestro hombre o las mujeres, la mujer interior, sino que todo lo contrario, nos tenemos que renovar cada día más. Así que, primer pasaje bíblico, ¿qué nos enseña la Biblia? Debemos tener cuidado que los avatares de la vida, las luchas, las dificultades, no desgasten nuestro ser interior. Si notaste que están pasando los años y así como vas envejeciendo, te estás poniendo canoso, se está cayendo el pelo, estás engordando, estás adelgazando, bueno, ciertos deterioros que podemos tener en el cuerpo, que no vamos a meternos en ese terreno para no salir más triste y la autoestima se... se me vayan deprimidos de la iglesia. No, sino ver si tu hombre o tu mujer interior se están desgastando. Entonces, ahí hay algo que Dios dice que tiene que pasar y que no está pasando y que debemos analizar. Si las dificultades de la vida, si los desiertos que te rodean te están secando también en tu ser interior, bueno, Dios dice, ahí es donde tenés que reverdecer. Levántate porque hay una promesa divina que tu ser interior se va a renovar de día en día. Los sueños, los proyectos, la paz, el amor, el gozo, la alegría, todo lo que está en nuestro interior se tiene que renovar de día en día. Si algo está pasando y se está secando en tu ser interior, bueno, Dios en esta mañana dice, tenés que reverdecer. Tiene que haber un renuevo. Tiene que haber un renuevo. Cuando empiezan
cuando empiezan a pasar los años, uno se pone un poco, se enoja con más facilidad, empieza a tener menos paciencia. A veces pasa esto. Acá hay algunos ya de canas y me dicen, sí, es verdad. Bueno, cuidado con eso. No sea cosa de decir, no, yo soy así, ahora estoy más grande, no aguanto nada. No, tener cuidado porque por ahí no es que te está cambiando el carácter, te estás poniendo una persona amargada, te estás convirtiendo en un amargado, en una amargada. Y estás todo el día enojado, enojada. Acá veo un matrimonio que se están pegando unos codazos. Es para los dos esto, no empiecen, esto es para vos. No quiero que en la vereda, a la salida, me agarren las familias, yo no tengo nada que ver. Esto es lo que está en la palabra. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y es para todos también, ¿eh? Esto es para todos, para mí también. Entonces, el ser interior se tiene que renovar. Y es para analizar. Si ves que en algunas áreas empieza a ver el desierto, no solamente es aquello que nos rodea. El desierto puede ser nuestro corazón. Y se están apagando los sueños, se están apagando los proyectos. Dejamos de mirar con esperanza el futuro y empezamos a tener cierta indiferencia. Empezamos también a no mirar la necesidad del prójimo, a no amar como amábamos. Los cristianos en el libro de en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, habla de la iglesia de Éfeso y habla de una iglesia que había hecho tanto trabajo por el reino de Dios, por la iglesia, ¿no? Y le dice en un momento al Señor, pero algo tengo contra ti, que ya no se aman entre ustedes y no me aman a mí como antes, como al principio. Quiere decir que inclusive se habían secado en su interior en el amor y no amaban tanto a Dios y no se amaban entre los miembros. Habían trabajado tanto por la iglesia que había hasta cierta indiferencia y compañerismo y amor entre los miembros de la iglesia. Se estaban secando en su interior. Esto puede pasar también. Inclusive podés tener años en la iglesia y ya te estás secando y ya no amás al prójimo. Es más, no lo aguantás mucho a tu hermano o a tu hermana en la iglesia. Ya tenés menos paciencia. Y esto es para reflexionar, decir, no, ¿por qué? Porque tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Esto puede pasar en la familia, en el ámbito en que nos movemos. Nos ponemos un poco odiosos. ¿Por qué? Porque el desierto que hay en este mundo, el desierto nos puede absorber y nos puede secar en nuestro interior. Y lo que Dios nos dice, nuestro ser interior se tiene que renovar de día en día. No dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de proyectar. Aunque tengas muchos años, muchos, aunque pases los 90, aunque estés tocando los 100, seguí soñando. En Cristo siempre hay esperanza. En el Señor siempre Él ha preparado, y esta palabra me encanta, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Él ha preparado de antemano bendiciones para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios preparó un camino de bendiciones para tu vida, para cada día, para que todos los días pases sobre ella. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hasta el último día de tu vida hay bendiciones preparadas por Él para que las vivas, para que las disfrutes. Esto, ¿sabe cuál es la palabra? Que seas feliz. Dios quiere que seas feliz. Ha preparado un camino para que seas feliz. No usamos mucho la palabra en las iglesias felicidad, pero no está prohibida, sino todo lo contrario. Dios quiere que seas feliz, ha preparado un camino de bendiciones. Por lo tanto, nuestro ser interior no se debe secar, sino que debe tener renuevos. Se tiene que renovar. La pregunta es,
¿Cuál es el área de tu corazón que se está secando? Hoy en el nombre de Jesús tiene que reverdecer. Amén. Tiene que reverdecer. Vamos a la otra palabra. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, experimentando la renovación plena y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hasta dónde es la renovación de nuestro ser interior? Es muy importante nuestro ser interior porque fíjese que en Génesis habla Dios de que nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Todos nosotros somos personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Hay pocos amén, pero es lo que somos. Así fuimos creados. Pero fíjese que a veces tenemos esta idea de descuidar nuestro ser interior tan grande que cuando hablamos de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, nos imaginamos que pensamos que Dios es físicamente como nosotros. Pero ese no es el punto. Si hay algo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque si hay algo que no tienen los animales, no hay nadie en la creación, solamente nosotros, las personas, nosotros, las personas, hombres y mujeres, es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios en la capacidad de soñar, de creer, de imaginar. Tenemos esa facultad que Dios la tiene, que lo que pensamos lo podemos llegar a construir, a hacer. Eso no lo hace ningún otro ser aquí en la tierra. Hace unas predicaciones atrás dije, el hornero desde que fue creado, hace siempre el mismo nido. Siempre. Por ahí lo mejoró algo, pero siempre. Y va a seguir haciéndolo hasta que la creación cambie. Pero nosotros tenemos esa capacidad porque somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios que diseñamos, hacemos rascacielos, edificios. Y el hombre puede llegar a lograr lo que se imagine. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad. De eso somos revestidos por Dios. Ese es nuestro nuevo hombre. De eso tenemos que ser renovados. A imagen, por eso no se tiene que apagar. Cuando se apagó, cuando se secó, es que algo ha pasado, y me animo a decir que es hasta un plan diabólico cuando una persona deja de tener grandes sueños, deja de soñar, deja de esperar cosas grandes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se está apagando esa bendición. Nosotros somos revestidos por Él y tenemos que tener la capacidad de soñar, de proyectar y de esperar grandes cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Que hay una parte de nuestro ser que se está secando. Bueno, lo que Dios nos dice tiene que reverdecer. Nos tenemos que renovar. Nos tenemos que renovar. Gloria a Dios. El Señor nos dice, en tiempos de dificultad, en tiempos, y esta palabra es para los que somos parte de esta nación, de Argentina, y creemos que Argentina puede cambiar, puede vivir un tiempo de prosperidad y bendición. De ninguna manera tenemos que dejar de soñar de que Argentina va a ser una nación grande, un pueblo bendecido, de ninguna manera. La iglesia también, la iglesia
no tenemos que perder los objetivos. La iglesia tiene que ser sal y luz de la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene que atender a los pobres. La iglesia tiene que atender a la necesidad que vemos en la sociedad. Tiene que extender la mano a aquellos que están perdidos. La iglesia tiene que ayudar. La iglesia tiene que ayudar. La iglesia tiene que ser parte de un cambio. Y nos tenemos que renovar, porque no es cuestión solamente de buscar siempre el bienestar interior y tener paz y tranquilidad y venir y cantar al Señor. No, como sal y luz tenemos que trabajar y no perder el enfoque de que la iglesia tiene que producir cambios en la sociedad. Amén. Gloria a Dios. Si solamente somos un grupo de gente que venimos, cantamos al Señor, escuchamos su palabra, pero solamente encontramos bienestar interior y nos sentimos bien nosotros, no vamos a producir grandes cambios en la sociedad. No vamos a hacer sal y luz. Esta es la realidad. Si cada vez nos vamos a ir cerrando en nuestros templos, cuidándonos de que nada nos contamine, cuidándonos de que nada nos afecte. Prácticamente estamos como en la época del medioevo, que nos falta construir monasterios y todo adentro del monasterio para que nada nos contagie. En cambio, la iglesia tiene que estar presente ante la necesidad, aunque eso trae ciertos riesgos quizás. Aunque eso quizás nos expone un poco más, aunque en el lugar donde te moves no sea un ambiente de paz y felicidad, pero Dios te quiere ahí para que se produzcan ciertos cambios, para que ayudes, para que extiendas la mano, para que hagas la obra que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Pero para esto nos tenemos que renovar en nuestro interior. Nos tenemos que renovar en nuestro corazón. Te tenés que renovar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a otra palabra. Que esta palabra nos vamos a ver reflejados muchos de nosotros. Acá vemos que el sacerdote Aarón era cuestionado delante de todas las tribus de Israel, porque él era el hombre que llevaba adelante el sacerdocio, pero muchas otras tribus empezaron a cuestionar y a decir, ¿por qué solamente Dios usa a Aarón? ¿Por qué solamente Dios lo puede usar a él si están las otras tribus? Bueno, viene un momento de cuestionamiento y acá es donde está la evidencia que Dios respalda a sus hijos. También para darnos cuenta que Dios está en nuestras vidas, uno de los síntomas es que nos tenemos que renovar. Si hay sequedad, si nos estamos secando, es que nos falta el respaldo del Señor. Pero si empezás a reverdecer, es un síntoma de que Dios te está respaldando, de que Dios está a tu favor. Por eso uno tiene que buscar, Señor, yo necesito tu bendición. Y en este caso, Aarón recibe la evidencia de que Dios estaba con él. Y eso es lo que te va a pasar en la vida. Si tu situación familiar, personal, empieza a reverdecer, bueno, Dios te está respaldando. Eso es lo que importa. Y eso es lo que debemos buscar. Y bueno, aquí en Números se presentan todas las varas, para que usted entienda todo el contexto, ¿no? Tendría que leer todo el capítulo allí de Números, todo el capítulo para entender que viene el cuestionamiento. Moisés dice, bueno, traigan todas las varas y las van a poner delante del arca, las varas de todas las tribus, y al otro día vamos a ver qué pasa. Y esto es lo que pasó. Dice, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio
y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Gloria a Dios. Un milagro. Un milagro. Y en esto sí yo me tengo que preocupar. Que mi vara, que puede ser un palo seco, que no tiene vida, yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a que comience a renovarse. En eso tenemos que tener un interés personal y presentarnos delante de Dios, como en este caso la vara de Aarón estaba delante del arca, que era, el arca es símbolo de la presencia de Dios. Donde estaba el arca en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba la presencia de Dios. Entonces, de eso yo me tengo que presentar delante del Señor. Por ahí estás acá o estás recibiendo esta señal y sos un palo medio seco. Seco. Cuando hay sequía, no podés encontrar nada verde. Bueno, pero uno se tiene que poner en la presencia del Señor, acá estoy. Por ahí puede ser que una de tus oraciones tiene que ser esta. Acá está, Señor, esta vara seca, ayúdala a que reverdezca. Ayúdala. ¿Hay alguna vara seca en esta mañana? Un montón. Un montón. Pero bueno, reconocerlo, Señor, acá está. Sin fruto, sin sueños. Interior y exterior seco, seca. Pero presentate delante de Dios. ¿Cuál es la promesa? El Señor tiene tanta misericordia. La tuvo con Aarón, porque si usted lee la vida de Aarón, no era el gran sacerdote. No era. A veces a Moisés, Aarón le trajo más problemas que bendiciones. No lo podía dejar mucho solo. Un día lo dejó solo y el sacerdote le construyó un becerro de oro al pueblo de Israel para que lo adorasen. Entonces, Aarón tenía sus sequedades personales, como las tengo yo, como las tenés vos. ¿Amén? Están, es una realidad. Pero Dios tiene tanta misericordia, nos ama tanto, y como estamos bajo la gracia, y la gracia divina nos trae esta oportunidad que nos presentamos así, secos, tu vara seca, y Dios tuvo tanta misericordia con este hombre, con Aarón, que lo empezaron a cuestionar todos. Vaya a saber que quizás había razones por el cuestionamiento. Capaz que no le gustaba cómo Aarón predicaba, cómo Aarón llevaba adelante la reunión, el culto, qué palabra enseñaba. Seguramente dirían, que hasta nos construyó un becerro de oro en un momento. Un montón de cuestionamientos, de errores, como los tenemos todos, pero ¿qué hizo Dios? Lo respaldó. Y es lo que te dice en esta mañana, lo que te dice que en tiempos de dificultad, Él te va a seguir respaldando. En tiempos de dificultad, no te va a soltar la mano Dios. No te va a soltar la mano. No, de ninguna manera. Amén. De ninguna manera te va a soltar. Y si estás seco, seca, si hace tiempo que no hay fruto, ¿qué te dice el Señor? En mi presencia, buscándolo, solamente buscándolo, en la presencia de Dios, delante del arca del nuevo pacto, en la cruz del Señor. Presentate en la cruz, deja todas tus falencias, todo lo que llegó a producir esa sequedad, presentalo delante de Dios, pedile perdón. Estamos bajo la gracia divina, Él te perdona y la promesa es que vas a reverdecer. Vamos a reverdecer.
Pero viene otra señal también, porque a Dios no le interesa tanto la apariencia. No quiere que sea una vara verde hermosa y que todos digan, mira qué linda vara. Porque a Jesús no le interesa mucho esto. Y el ejemplo está cuando Él se acercó a la higuera que estaba maravillosa. Se acercó, llegó y no tenía higos, y ahí se complicó la cosa. Porque nosotros sí nos preocupamos mucho por reverdecer. ¿Por qué? Porque queremos hojas lindas, queremos estar lindos, porque estamos enfocados en qué opinan los demás, cómo nos ven los demás. Y al Señor tanto no le importa esto de que te preocupes cómo te ven los demás. Eso es lo de menos. A Él le preocupa tu corazón, tu ser interior. Le preocupa tu corazón. Gracias, Señor. Porque cuando nos preocupamos tanto de lo que opinan los demás, ya nos vamos para el lado de la vanidad. Estamos más vanidosos que otra cosa. Entonces, volvamos de nuevo. No solo verde. Decí conmigo, no solo verde. No pura hojas. Acá viene la otra señal. Frutos. Dice que la vara de Aarón reverdeció, pero también dio almendras. También dio almendras. Y creo que esa fue la gran señal en donde Aarón pudo identificar que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba. Y este es el punto para nuestras vidas. Y acá es donde tenemos que decir, Señor, dame las fuerzas. Señor, sacame de esta sequedad. Yo quiero reverdecer, pero no quiero reverdecer para ser un cristiano lindo delante de los demás, un cristiano que todos digan, qué buen cristiano, pero sin frutos, sin resultados, sino yo quiero que en mi vida haya frutos. Ese es el verdadero renuevo. Señor, bendecime de tal manera en que yo pueda tener frutos. Y cuando hablamos de frutos, en todas las áreas, No quiere que seamos evangélicos, que vivamos gloria a Dios, aleluya, aleluya, te alabo Señor, y nuestras vidas dejan mucho que desear. Nuestro testimonio, nuestras familias sufren, nuestra economía tenemos que andar pidiendo ayuda, prestado, endeudados, nuestros trabajos damos mal testimonio porque no cumplimos la responsabilidad. Bueno, un montón de áreas en que el pueblo evangélico a veces por falta de renovación, somos pura hojas. Somos pura hojas, pero no hay fruto, no hay fruto. Hablamos de bendición, pero no la tenemos. Hablamos de prosperidad, pero cualquier inconverso prospera mucho más que muchos hijos de Dios. Hablamos de carreras, de sueños, pero hay personas sin Dios que tienen muchos más logros que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque pura hojas. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor que la renovación sea integral. Quiero tener hojas. ¿Querés reverdecer? Amén. Pero también tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos. Estamos en un tiempo en que hay muchos creyentes que se cumple la palabra en donde dice que se convierten en prisioneros de esperanza. Siempre mirando hacia el futuro, pero su presente es un desastre. Siempre mirando hacia el futuro, pero en su presente no hay frutos y no hay resultados. A veces hablo con hermanos que tienen un gran deseo de servir a Dios y te hablan del África, de Siberia, pero aquí en la tierra donde están, en la ciudad, no ganan un alma, no extienden la mano al caído,
Entonces, siempre prisioneros de esperanza. También he visto cristianos que te hablan con respecto a la prosperidad, de tener empresas, de ser grandes comerciantes, y siempre hablando de esta palabra, pero hoy no tienen ni un fruto, no hay resultados. Entonces, es tiempo, queridos hermanos, de que busquemos reverdecer, pero frutos tienen que crecer, tienen que salir de nuestras vidas. Amén. Tiene que haber bendición. Vas a reverdecer, pero vamos a tener frutos. Nuestros jóvenes, los jóvenes de la iglesia, van a tener grandes sueños, pero también va a haber frutos. Van a estudiar, van a probar materias, van a leer libros. Vamos a ser empresarios, va a haber gente que va a tener emprendimientos, grandes empresas, pero hoy en el lugar donde te movés, que quizás es como empleado, va a haber resultados. Vas a cumplir con las responsabilidades. No solamente vas a estar proyectando en el ministerio que vas a sacar a alguna aldea, pueblo que está pasando mucha necesidad y vas a producir cambios ahí, sino que hoy, en tu tierra, vas a llevar a cabo el ministerio y la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que haber frutos, tienen que crecer almendros en este tiempo. Es ahí donde viene el renuevo de Dios. Por eso, en esta mañana vamos a soltar una palabra. ¿Cuántos están preparados? Y nos vamos a hablar a nosotros mismos, a nuestro ser interior. Y le vamos a hablar a las áreas que están secas. Como hizo el profeta Ezequiel, cuando en el desierto le habló a los huesos secos y les dijo, estos huesos vivirán. Fue una orden de Dios. Dios le dijo, hablale a los huesos. Parecía una locura que Ezequiel le hablara a los huesos. Imagínate, después de comer un asado que están las costillas ahí todas peladas, y Dios te dice, ahora hablale. Ahora hablale. Bueno, algo así le pasó a Ezequiel. Lo llevó al desierto Dios y había huesos tirados de animales muertos y personas, y les dijo, hablale a esos huesos. Y se levantó un ejército, se levantó un ejército. Un ejército, Dios le mostró que la orden tenía que salir de él. Bueno, esta palabra la tenemos que soltar todos nosotros, la tenemos que soltar y darle la orden al área seca que reciba vida. Así que te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su gran misericordia. Porque si hay un área débil, si hay un área seca en nosotros, Dios quiere que comience a reverdecer y que tenga fruto. Por eso tenés que identificar cuál es el área seca, cuál es el área que necesita reverdecer. ¿Cuál es? Seguramente puede ser un área o puede ser toda tu vida. Como sea, Dios quiere que se renueve. Y esto es una bendición. Porque es tan grande su misericordia que no nos juzga, no nos condena, no nos descarta, sino todo lo contrario. Te dice, acércate a mi presencia, delante del arca. Acércate al Señor y decirle, Señor, necesito reverdecer. Tené misericordia de mí. Esta área se está secando. En esta área de sequía necesito que comience a reverdecer y que tenga frutos. Señor, recibimos tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esta bendición. Padre amado, gracias porque tu misericordia es grande y es poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Señor, y como hijos tuyos, le damos la orden a aquellas áreas que están secas, aquellas áreas, Señor, que están secas y que tienen que reverdecer. Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, que la recibimos ahora, declaramos que toda área seca en nuestra vida
comienza a reverdecer y va a tener frutos. Va a tener frutos. Le damos la orden ahora, en el nombre de Jesús. Aquella área en mi interior, en mi corazón, que se ha secado, recibe vida y se renueva en el nombre de Jesús. Si hay algún área en mi familia que se ha secado, ahora en el nombre de Jesús comienza a reverdecer y recibe vida. Y si hay algún área en la iglesia, en tu pueblo, se está secando, recibe ahora vida en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que en este tiempo voy a tener frutos de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Gracias, gracias, gracias por esta bendición de recibir su palabra. Amén. Saludamos a la iglesia que nos ha acompañado en las redes. Que Dios les bendiga.